Buenos días. Buenos días. Good morning, good afternoon, buen día. Es un honor, es un gusto y agradezco a los organizadores la posibilidad de participar en este segmento judicial del Congreso Mundial de Derecho Ambiental desde la ciudad de Panamá, sede de la Oficina para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es un honor para mí ser parte de este segmento del programa junto con el comoderador y junto con destacados panelistas. Una breve introducción de mi parte para dar paso a los panelistas. El título de esta presentación está contextualizado en el programa de Montevideo de Derecho Ambiental. El programa de Montevideo es un programa de carácter intergubernamental que fue aprobado en el año 2019 por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de cual el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ejerce la Secretaría. Constituye este programa desde hace casi 40 años, porque cumplirá sus 40 años el próximo año, desde su nacimiento en la ciudad de Montevideo, nuestra plataforma de trabajo para promover el desarrollo y el avance del derecho ambiental y de la implementación del derecho ambiental. Y sin duda, en esta década que es crítica para enfrentar las crisis planetarias, la crisis de pérdida de biodiversidad, la crisis del cambio climático, la crisis de la contaminación, más que nunca el fortalecimiento del Estado de Derecho, el fortalecimiento de sistemas de gobernanza efectivo y de leyes robustas en materia ambiental se convierte en una herramienta esencial. Por eso celebramos la posibilidad de tener este diálogo, esta discusión el día de hoy sobre este tema, destacando sin duda el importantísimo, el crucial papel de la judicatura para hacer realidad en el terreno y en los casos concretos de afectación de derechos humanos, las aspiraciones de revertir la crisis de biodiversidad, revertir la crisis de cambio climático y de contaminación. Sin más, quisiera pasar la palabra entonces a Andy para continuar con la sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea, and good morning, good afternoon, and good evening to all colleagues present and virtual. As introduced, I have the great honor of being of Andrea's co-chair for this session. My name is Andy Rain. I'm the head of International Environmental Law at UNEP, speaking to you from Nairobi. Very, very sad that I am not in Rio. It looks to be a wonderful event, and huge congratulations to the organizers for making it happen. We have two excellent speakers for this panel who I will introduce in turn before they speak. But first, a bit of housekeeping. If you have questions, please do put them in the chat at any time for those who are participating virtually. And then if we have time also for those who are in person, the Secretariat will help collect questions and we can address those. But without further ado, please let me introduce our first speaker, Patricia Mbote. She is a very welcome person to us because she has just joined us at UNEP as our new Director of the Law Division, as introduced. Also, as introduced, Patricia has a very, very rich pedigree in environmental law. She was most recently the Professor of Law and Dean of the Law School at the University of Nairobi. She holds a doctorate in law from Stanford University. She's an advocate of the High Court of Kenya and was conferred the rank of Senior Counsel back in 2012. So she has a rich pedigree and she is a good friend of UNEP and of this work. So with that, please, Patricia, let me hand it over to you. Thank you very much, Andy. It's very good to be in this event. I'm also really sad that I'm not in Rio. And this is a city that I really love, and I do hope to come sooner rather than later. This decade is a critical juncture in humanity's response to the interconnected global crisis of climate change and biodiversity loss. I don't need to repeat the science or describe the scale of the challenge before us. You all know it, you all understand it. What I do want to do is share some brief reflections
on how the 5th Montevideo Program for the Development and Periodic Review of Environmental Law, or the Montevideo 5 Program, can help put law at the center of national responses to address this crisis, and especially given the focus of this meeting. I want to zero in on the role of judges and how we can engage the judiciary as key partners to the program. But first, some background. The Montevideo Program is a flagship intergovernmental program of UNEP in supporting countries to advance environmental rule of law. It was adopted by the United Nations Environment Assembly, UNEA, in 2019 as a 10-year program that guides the work of UNEP until the end of this decade in partnership with key stakeholders, including judges. Its overall objective is to support countries in developing and implementing environmental rule of law, build related capacities in countries, and contribute to the environmental dimension of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The Montevideo Program is not new. It has been a guidepost for UNEP's work since 1982, when the first iteration of the program commenced, and some of you have participated in it over the years. We have had 4 previous 10-year Montevideo programs to date. What is different about this program, that's the 5th iteration, is that it is now a true intergovernmental program. What do I mean by this? Every member state is invited to have a national focal point who is a senior government official with expertise and responsibilities in environmental law. These focal points embed the program in their countries. They share knowledge on environmental law. They collaborate in implementation and guide UNEP on strategic priorities and activities. Next year will be an important year for the program. The national focal points will come together for a global in-person meeting to discuss and identify the core strategic priorities for the program for its remaining 8 years. Naturally, we can expect the 3 core pillars of UNEP's current focus in our medium-term strategy to lay the foundation for these priorities. And this is using law to address the climate crisis, the biodiversity crisis, and the pollution and waste crisis. However, we can also envisage member states identifying core cross-cutting issues and priorities, issues like environmental crime, human rights, environmental liability, environmental legal education, capacity building programs, and many others. All of these will be discussed and finalized when the focal points meet. The program also, more so than previous Montevideo programs, puts partnerships front and center. Partnerships are hardwired into the DNA of the program, and in implementing the program, UNEP is explicitly tasked to work with other UN entities, MEA Secretariat, civil society organizations, academia, the private sector, and of course, judges. Let me now focus on judges. UNEP is very proud of our long association with judiciaries around the world in advancing environmental law. This collaboration stretches back decades, and it has truly shifted the needle in building a global community of environmental judges. In collaboration with key partners, including the Global Judicial Institute on the Environment, this program can now take it to the next level. How can we do this? Please allow me to offer 3 concrete ideas from UNEP. Firstly, we can use the Montevideo program to help provide guidance tools and information material. And examples here are, next year, we intend to publish an updated global guidance report on environmental courts and tribunals, surveying global and regional trends, and offering suggested good practices. Secondly, in collaboration with the Global Judicial Institute on the Environment, we will continue to develop a judicial portal to promote and provide greater access to judges with environmental law information and jurisprudence. And thirdly, but certainly not least, we will continue to produce information on emerging global trends
in climate litigation through our UNEP Global Climate Change Litigation Reports in partnership with the Sabin Center for Climate Change at Columbia Law School. Our second proposal, we can use the program to convene and or support the convening of judicial fora and networks to increase the exchange of information and experiences for effective adjudication. And examples here are, firstly, in May this year, we, in collaboration with the Supreme People's Court of the People's Republic of China, hosted the World Judiciary Conference on Environment, bringing together over 160 stakeholders, including chief justices, presidents and judges of Supreme Courts, constitutional courts, Supreme Administrative Courts, and local courts, and foreign diplomats from 27 countries and representatives of international organizations. The conference came up with a Kunming Declaration, which acknowledges the triple planetary crisis of climate change, biodiversity loss, and pollution, and underscores the important role of the rule of law in addressing the crisis. The declaration will feed into the post-2020 Global Biodiversity Framework Agenda, and we will count on you in its implementation. We also, along the same lines, partnered with the Asian Development Bank and with support from the Global Judicial Institute on the Environment and Client Earth, hosted the Asia Pacific Judicial Conference on Climate Change, Adjudication in the Time of COVID-19 in December 2020. The conference brought together judges from South and Southeast Asia, Northeast Asia, the Pacific, and other regions to highlight the need for urgent action and to continue to address the climate crisis. These are but two examples, more in the pipeline across all regions. Our third proposal is that we can continue to support the development and rollout of capacity building programs for judges. For example, we recently supported the Thai Judicial Training Institute to develop an introductory course on environmental governance and law in Thailand. We also supported training workshops for judges and magistrates in Zambia. In addition, we have developed a model training manual and curriculum on environmental law for judges and magistrates in Africa. This customized training manual provides guidance for environmental legal education for African judges and magistrates through a series of modules on different aspects of environmental law. We are also exploring support to possible judicial secondments and exchanges, fostering South-South and North-South collaboration. These are just 3 ideas from UNEP. I am sure there are more, and we welcome your suggestions. We hope that with your support, we can continue and scale up these and other judicial activities under the banner and opportunity of the Montevideo Fifth Program, a decade of action on environmental rule of law. I thank you. Many thanks, Patricia. Colleagues, in the interest of time, we're going to move right now to the second speaker. The second speaker is Marcelo Cosillas. He, like Patricia, wears many hats. Not only is he the Director of Legal Affairs at the Ministry of Environment in Uruguay, he is, and this is where we interact a lot with him, he is the co-chair of the Steering Committee for Implementation of the Montevideo Program 5. He's also the coordinator of the Center for Environmental Law at the National University of Uruguay. And finally, let me mention, amongst many other things, he's also a professor of environmental law at the University of Montevideo. Marcelo, with pleasure, let me hand it over to you. Gracias, Andy. Buenos días a todos. Gracias, Andrea. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana y responder a la invitación de los organizadores de este segmento de alto nivel del segundo Congreso de Derecho Ambiental. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer esta instancia, el valor de poder intercambiar entre juristas y especialmente con esta tan importante cantidad de magistrados y jueces de todo el planeta.
la Comisión Mundial de Derecho Ambiental, el Instituto Global de Jueces para el Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las organizaciones de jueces internacionales y brasileñas, realmente un conjunto que solo el gran Antonio Benjamin puede reunir y juntar en una espectacular ciudad como la ciudad de Río. Lamentablemente no los estoy acompañando en forma presencial y lo estoy haciendo en forma virtual desde la capital de Uruguay, desde la ciudad de Montevideo, desde la cuna del programa de Montevideo para el derecho ambiental. Y quiero compartir algunas ideas, algunas referencias cruzadas sobre la relación de este programa, el Estado de Derecho Ambiental, el cambio climático, la biodiversidad, los temas que nos convocan de alguna manera esta misma mañana. Como dijo antes Patricia, el programa de Montevideo en su versión 5 trae novedades y diferencias interesantes, tanto desde el punto de vista de la gobernanza del propio programa, que por primera vez cuenta con un mecanismo de coordinación y dirección en apoyo de las actividades de la Secretaría, pero especialmente porque es la primera vez que el programa incorpora el concepto de Estado de Derecho Ambiental. La propia visión del programa aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el año 2019 coloca 3 puntos fundamentales como metas del programa para este decenio. En primer lugar, el desarrollo, promover el desarrollo y la aplicación del Estado del Derecho Ambiental. El primer objetivo, la primer meta que nuestra visión coloca tiene relación directa con el Estado de Derecho Ambiental. La segunda es fortalecer las capacidades de los países en materia de derecho ambiental, algo que de alguna manera ha sido el hilo conductor de todos los programas de Montevideo para el desarrollo y la revisión periódica del derecho ambiental, pero al que se agrega ahora una tercera meta u objetivo en esta visión, que es la de contribuir a la dimensión ambiental de la Agenda 2030. Porque este quinto programa se inscribe en esta década que tiene su mirada hacia el año 2030 y en el cual los objetivos de desarrollo, la Agenda 2030 es nuestro faro, es nuestro puerto al cual todos ambicionamos llegar preparados y cumpliendo con los objetivos ahí previstos. Como también bien dijo Patricia, el programa de Montevideo está identificando sus prioridades. Y son 3 los temas, y no son casuales, que han sido identificados después de un relevamiento y de un estudio realizado por la Secretaría y por los coordinadores nacionales. El cambio climático, la crisis en la biodiversidad y en la contaminación, especialmente en el aire, son 3 temas que han sido destacados como prioritarios para encarar por el programa en este periodo, junto con las 5 esferas transversales que de alguna manera cortan horizontalmente todos y cada uno de estos aspectos en lo delictual y la responsabilidad, en lo relativo al intercambio de información, en lo relativo a los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia, en lo relacionado con los pilares de la Carta de las Naciones Unidas, y por último, pero destacándolo como último, pero no menos importante, la formación en el derecho ambiental. El jurista, decía Couture, es un hombre que permanentemente ha de estudiar, es
la profesión en la cual el estudio es la herramienta de trabajo. Y entonces la formación de las nuevas generaciones, la formación permanente de los actores y operadores en la justicia resulta fundamental y el programa también lo prevé. Claro que quiero destacar que el programa de Montevideo 5 se aprueba en marzo de 2019 en un momento que me gustaría llamar de cierto optimismo en el derecho ambiental. Pensemos, 2013 se aprueba aquella resolución del Consejo de Administración relativa al Estado de Derecho Ambiental, la resolución 27.9. 2015 se inicia el proceso de revisión del programa de Montevideo 4. 2016 celebramos en la ciudad maravillosa de Río de Janeiro el primer Congreso de Derecho Ambiental y se expide la Declaración sobre el Estado de Derecho. 2018 la Asamblea General aprueba la resolución 72/277, mirando hacia la elaboración y aprobación de un pacto mundial por el medio ambiente. Vaya si había motivos de optimismo. 2018, marzo, América Latina y el Caribe suscribe el Acuerdo de Escazú sobre los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, ese primo hermano del Acuerdo de Aarhus en Europa. Es decir, un momento de efervescencia del derecho ambiental destacado y destacable en el cual aparece el programa de Montevideo que se aprueba en 2019, pero que debía entrar en vigor en el año 2020. Lo que viene después es conocido. Una pandemia global, un COVID que de alguna manera pone en jaque las estructuras humanas por no tener en cuenta la adecuada relación entre la sociedad y la naturaleza. Y entonces muchos de estas iniciativas van quedando de alguna manera enlentecidas, incluido también el programa Montevideo, que como se mencionó, ha hecho esfuerzos ingentes para seguir desarrollando, iniciar su década de actuación en forma virtual, pero que planea una actuación presencial el año próximo. A esto tal vez algunos suman con cierto pesimismo los resultados de la COP15 en biodiversidad o de la COP26 en cambio climático, si es que no cubrieron toda la ambición que se podía tener. Y en mi personal opinión, tal vez donde la cobertura estuvo menos destacada fue justamente en los aspectos jurídicos, en los resultados de derecho de estas instancias. Entonces, vaya que tenemos por hacer desde el programa de Montevideo y vaya que tienen por hacer los jueces y magistrados. Como dice Arnold Kreyhuber y Ángela Kariuki en un artículo que publicaron sobre el estado del derecho ambiental el año pasado en la revista de la Universidad de Georgetown, el concepto de estado de derecho ambiental es un concepto teórico, pero que se diferencia en el derecho ambiental de las otras materias, porque el derecho ambiental tiene que lidiar con la incertidumbre y los vacíos. Y aquí estamos tratando de presentarles y mostrarles interrelacionar dos instrumentos para abordar
esa incertidumbre y esos vacíos. Un instrumento intergubernamental que apunta a esta visión, a estas metas que describía al comienzo de mi exposición, pero otro instrumento, el instrumento jurisdiccional, el rol de los jueces y la judicatura en la aplicación del derecho. ¿Cuán destacable es hoy el rol de la judicatura en cambio climático? ¿Podíamos imaginar hace algunos años el conjunto de sentencias y actuaciones judiciales que vemos a lo largo y ancho del mundo? El juez dando señales claras de lo que los estados y la sociedad debe encarar para el futuro de la humanidad y del planeta. Bueno, cuenten con que desde el programa de Montevideo, como dice su propia denominación, estamos trabajando por las personas, por la gente y por el planeta. En esta suerte de cambio que el derecho ambiental puede hacer para la sociedad, pero que hace para el derecho tradicional. Vean cómo el derecho ambiental toma esos conceptos del derecho tradicional. El derecho tradicional ya hablaba del agua, del suelo, de la fauna, de la flora, pero el derecho ambiental crea un bien jurídico holístico, único, global, interrelacionado, el ambiente. El derecho ambiental observa el derecho tradicional y a la hora de analizar la propiedad incluye el concepto de la función ambiental de la propiedad. Al analizar el Estado de Derecho, lo redimensiona en el Estado de Derecho ambiental. Y yo creo que con todas estas visiones y con estos instrumentos, ojalá podamos llegar también a considerar desde el derecho ambiental una nueva forma de democracia, una democracia que contemple la base ambiental, una democracia que podríamos llamar una democracia ambiental. Muchas gracias. Many thanks, Marcelo, and many thanks to Patricia as well. Now, colleagues, we've come up to time. The next session is a discussion session. So I have been in touch with the organizers, with you in Rio, and we do have a little window of time, 5 minutes or so, for any burning questions. I don't see any in the virtual chat, so I'm going to ask the Secretariat if there are any coming from the floor in person, then please do raise your hand and make yourself known, and my colleagues at the venue will be able to coordinate that. Yes, we have one question here. Please. Bonjour, est-ce que vous m'entendez en français? Est-ce que la traduction est accessible en français? Oui. Donc, je me présente, Émilie Gaillard, je suis enseignante-chercheur à Sciences Po Rennes, en Normandie. Je profite de pouvoir m'exprimer enfin en français dans une conférence internationale. Je suis très heureuse de pouvoir m'exprimer aux panélistes. Je suis plus spécialisée dans la recherche sur le droit des générations futures et notamment sur la nouvelle lecture des droits de l'homme, dont on peut proposer désormais une approche transgénérationnelle. Je voulais demander aux panélistes si dans le programme de Montevideo, cette convergence entre droit international, droit de l'homme et droit international de l'environnement est envisagée, puisqu'il y a une grande mutation avec ce changement de paradigme. Donc on l'a vu dans le premier panel. L'affaire Duarte est un cas d'école puisque au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, on applique une analyse et une protection par ricochet, c'est-à-dire qu'on utilise le droit à la vie pour protéger contre des nuisances environnementales. On utilise des droits classiques comme le droit de mener une vie familiale normale pour protéger contre des nuisances environnementales. Donc la prochaine étape d'évolution serait de consacrer cette approche transgénérationnelle des droits de l'homme. Et cette approche transgénérationnelle des droits de l'homme s'appliquerait aux 3 thématiques de Montevideo. Le changement climatique, puisqu'il y a des actions en justice climatique pour maintenant, mais pour les générations futures, pas seulement humains, bien évidemment. La crise de la biodiversité, car ce droit des générations futures suppose de préserver l'intégrité de l'écosystème Terre.
Donc c'était une question de savoir si cette question du droit des générations futures est envisagée, et j'insiste bien sur la notion de droit et non d'équité, car l'équité intergénérationnelle était le premier pas vers ce droit désormais qui est mis en œuvre et qui devient une nouvelle déclinaison des droits humains, ce qui peut être un vecteur de transformation assez puissant et accéléré, puisque nous avons les institutions et les acteurs qui sont déjà institués sur cette question des droits humains. Merci. Thank you very, very much, Emily. And it's good to see you again, Emily. I'm going to push that question first to Patricia for any reflections, and then I'll turn to Marcelo if he would like to make any comments. The question being on the convergence of human rights and the environment. Patricia, over to you. Thank you very much. I think for the longest time, many countries used pollution laws to bring in the whole question of environment. And even though many countries have in their constitutions and national laws the right to a healthy environment, it's not until this year in October when the Human Rights Council got to the resolution that there is a right to a safe, healthy, and sustainable environment. So the answer, Emily, is that there is convergence, and that now this right is recognized at a global level. And this, of course, helps the many countries that already have it in their constitutions and national laws. Thank you, Patricia. Marcelo, would you like to add anything to that? Sí, gracias, Andy. Comparto totalmente la respuesta de Patricia. Es bien diferente la situación que se plantea a nivel de las legislaciones nacionales y en el nivel internacional. Sin embargo, me gustaría agregar que específicamente el programa de Montevideo, en la esfera prioritaria número 7, que ha sido identificada como una de las esferas transversales y que refiere a la relación del derecho ambiental con los pilares básicos de la Carta de las Naciones Unidas, específicamente se menciona la necesidad de establecer una práctica y un relacionamiento en favor de los derechos humanos, y especialmente en cuanto a la materia de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente y el disfrute de un entorno limpio, seguro, saludable y sostenible, incluida la preparación de orientaciones, prácticas y modelos para los estados. Es decir, que de alguna manera, a la pregunta de la colega, el programa prevé una orientación en este punto específicamente. Muito obrigado, eu agradeço muitíssimo a todos os palestrantes desta última mesa. Agradeço a Andrea e Andrew por liderar assim os nossos falantes. Eu gostaria de abrir por alguns minutos, se alguns dos magistrados ou outros participantes aqui na sala teria algum comentário sobre o que se havia discutido nesses últimos dois painéis. Nós ouvimos muito sobre o papel do judiciário quanto às mudanças climáticas e à biodiversidade. Eu gostaria de saber se algum comentário teria aqui na sala sobre esses assuntos. Bom, pensando nisso, algo que eu acho interessante ressaltar, eu estava conversando até com o ministro Michael Wilson da Havaí sobre a importância da pergunta de como o judiciário pode lidar com um problema tão complexo, tão grande como as mudanças climáticas. Nós encontramos na litigância climática muitas vezes a argumentação de que o judiciário não estaria capaz de resolver as questões das mudanças climáticas por serem problemas políticos e que não poderia formar alguma maneira de responder pelo judiciário suficientemente a esse problema. E eu acho uma boa pergunta, mas eu acho que pode ser um assunto para o debate hoje e também hoje à noite também para os juízes na sessão que nós teremos entre os magistrados para falar sobre a litigância climática
Eu levanto essa pergunta porque realmente é uma coisa importante para nós discutir. Falamos muito sobre a emergência climática, a necessidade de responder à crise que agora que nós está enfrentando, mas eu não acho necessariamente diferente esta crise das outras crises sociais em que o judiciário a jogar um papel muito importante no avanço social, no avanço socioambiental em várias outras maneiras. Às vezes nós enxergamos ao passado e pensamos do nosso ponto de vista que é óbvio que tudo seria resolvido pelo judiciário, mas naquela época claramente não era assim, precisava muito da coragem do judiciário para resolver esses temas que eram também na época problemas políticos do racismo, do sexismo e do maltrato de muitos grupos vulneráveis. E nós podemos chegar agora, do nosso ponto de vista, e ver qual a diferença que o judiciário tem feito na resolução desses conflitos, que claramente não resolvemos todo, mas eu acho que a questão de qual o papel do juiz em zelar pelo interesse público, nós podemos aprender dessas experiências do passado e poderíamos aplicar os mesmos princípios na resolução dos problemas das mudanças climáticas. Mas é uma pergunta, é um ponto para debate. Eu gostaria de abrir, se alguém aqui teria algum comentário nesse assunto, ou talvez quem está conectado por videolink teria alguma coisa para falar assim. Sim, Alejandra Rabassa tem algún comentario. Gracias, Nick. Yo creo que lo que tú estás diciendo ahora es fundamental para informar las discusiones, no solo de este Congreso, sino de cualquier tema que tenga que ver con el cumplimiento de instrumentos internacionales como el Acuerdo de París, el Convenio de Diversidad Biológica, porque me parece que realmente frente a la inacción de los poderes legislativos y ejecutivos en la mayoría de los casos, son los tribunales y las cortes las que están realmente tomando una posición vanguardista y decidida y progresista en muchos países del mundo para darle contenido a los compromisos que no son buenas intenciones, sino compromisos de estados en un sistema de derecho internacional, como los que están en el Acuerdo de París. Y me parece que, por lo menos en mi punto de vista, el único lugar donde hay razones para tener esperanza e inspiración está pasando en muchos casos en las cortes, tanto por los jueces como por los abogados litigantes que están trayendo casos para ser interpretados. Y creo, además de lo que decía el profesor Breiner, de cómo otras herramientas de interpretación de los jueces que se han utilizado para avanzar en problemas universales como el sexismo, la desigualdad, la discriminación. También creo que en la materia de cambio climático los poderes judiciales de muchos países están creando una doctrina que tiene mucho que ver con poner en la práctica y darle un contenido real al principio precautorio y a cómo se lidia con la incertidumbre, porque hemos visto en casos como el de Shell en Holanda o el de la Fundación Urgenda, que las cortes están interpretando el deber de cautela que tienen que tener los estados para proteger los derechos humanos de las personas, y entonces están creando a partir de una integración de doctrinas clásicas sobre derechos humanos, deber de cautela, en Estados Unidos algunas sentencias sobre la obligación de las autoridades de no actuar de forma arbitraria y caprichosa, sino con base en la ciencia, para tomar decisiones de actuar o no actuar frente al cambio climático. Creo que estamos viendo surgir toda una nueva ola de jurisprudencia ambiental y climática que tiene raíces muy fuertes, como lo decía el profesor Breiner, en otro tipo de construcciones que llevan muchas décadas ocurriendo, como las de los derechos humanos, la responsabilidad extracontractual,
el deber de cautela de los estados, pero que al menos en mi punto de vista es muy emocionante ver cómo en las Cortes se le está dando vida real y contenido concreto a principios como el principio precautorio, indubio pro natura, etcétera, y creo que la expansión de este fenómeno puede ocurrir en mucha más medida si los jueces intercambian sus decisiones para inspirar a jueces en otras jurisdicciones, porque las técnicas de interpretación o recurrir a principios sobre derechos humanos, cómo lidiar con la incertidumbre, podrán ser prácticas muy expandidas en todos los tribunales del mundo, pero estos nuevos precedentes no lo son. Y creo que el trabajo de comunicación entre los poderes judiciales puede contribuir mucho a lo que el profesor Briner decía de cómo yo no pondría sobre los hombros de los jueces el reto de resolver la emergencia climática y de biodiversidad, pero sí creo que es donde mayores buenas noticias están ocurriendo y me parece muy importante difundir las decisiones y el pensamiento nuevo y emergente de los jueces al construir este tipo de decisiones. Muchas gracias. Muito bem, excelente essa exposição. Algum outro comentário? Sim, ministro Wilson. Thank you. Thank you, Professor Briner. Since you brought up the conversation that you and I had, perhaps it's worth reflecting upon the proposition that you brought up as to whether remedies for climate change are too complicated, whether the issue is too broad, and looking at the context of damages that courts are in the practice of addressing, or social issues, one might say that there are some social issues that are more intractable that courts have taken up. Whether, for example, equal rights should be provided to certain members of the community and how to do it. As you know, our Supreme Court ordered that there be an integration of all the schools in the United States in Brown versus Board of Education on a very vague issue in a way as to whether education that's separate for the Black community is separate from the white community, whether that is a violation of equal protection. That's a somewhat difficult proposition. But moving to the question of remedies for climate change, which have been addressed in Europe in a way that's very straightforward, I would suggest, as Professor and Justice Luke Lavritson has said. What are we really speaking about? Is this a straightforward, technical, scientific analysis? What is the remedy? And the evidence that has been gathered by eminent experts has to do with a remedy that's tied to taking a certain amount of greenhouse gases out of the air. Is that a more complex, difficult, broad question than whether we have separate but equal education when you have Black individuals going to a Black school and white individuals going to a white school? I would submit one might conclude that this is straightforward. At least the nature of the problem is straightforward in terms of a solution. So getting to the remedy, I would suggest that it's worth reflection about whether when Europe pursues this remedy on behalf of future generations, whether you're talking about Germany or France, or in a sense, India, when it interprets the right to life to include the right to a clean and healthy environment. Is that really that complicated and broad and difficult for judges? Apparently not, because so many of the leading judges in those jurisdictions have stepped forward
in what they consider to be their duty. And there are some jurisdictions, interestingly enough, Hawaii has the strongest constitutional provision of any state in the sense of requiring citizens be given a right to a clean and healthy environment. If that's your duty, because after all, we are all servants of the Constitution, we are all servants of the law. If the law is that straightforward, is it a duty, therefore, that we cannot shirk and hand to the other branches of government? So I'm always interested in the great colleagues that are here and their view about whether this is an unworkable notion or not. But thank you for raising it, Professor Briner. Muito obrigado. Bom, tem algum comentário dos que estão conectados por Zoom? Gracias, Nick. Yo creo que lo relevante aquí es la pregunta que haces tú y que hace también Michael y Alejandra, que también ha tocado el tema. Dice relación con el contexto. Estamos viviendo un momento donde el tipping point ha sido sobrepasado. Entonces estamos viviendo descuento. Y poner la labor de hacerse cargo del problema del cambio climático a los poderes judiciales es ponerle un peso que es demasiado grande. Particularmente cuando el Poder Judicial no actúa si no es solicitada su actuación. Entonces ahí hay una cosa que también es relevante y que dice relación con la práctica de los abogados y las abogadas. Y es el litigio estratégico. ¿Okay? Porque una solución que es local no tiene ninguna relevancia. Si no es, por ejemplo, el caso Urgenda, por ejemplo. O el caso, en menor medida, el caso de Client Earth en el Reino Unido. Entonces, la relevancia de lo que puede hacer los poderes judiciales dice relación con el esfuerzo que haga la comunidad de abogados y abogadas por orientar su trabajo hacia ese tipo de soluciones. En consecuencia, el Poder Judicial no va a resolver el problema del cambio climático porque siempre su vocación es local. Es local. Y este es un esfuerzo que tiene que ser mancomunado, como dice Michael. Obviamente que el problema es que una Corte Suprema o un juez podría definir que los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero tienen que limitarse en el país X, pero eso es una contribución que a veces es menor. Entonces, ¿cómo obligas tú a un gobierno completo a modificar una política sobre emisiones de gases de efecto invernadero? Es una pregunta que también está abierta. Y la segunda pregunta es, bueno, si lo hicieran todos los poderes judiciales o todos los jueces fuesen requeridos en hacer eso, ¿vamos a llegar a solucionar el problema? Es una pregunta que está abierta. ¿A dónde es este esfuerzo que hacen los litigantes y que hacen los jueces para contribuir a disminuir la contaminación atmosférica? ¿Va a ser efectiva y hasta cuándo? Esa es una duda más que una respuesta. Bom, são perguntas excelentes para pensarmos todos nós. Infelizmente, pelo tempo, já teremos que passar para a próxima mesa e agora eu vou agradecer mais uma vez a quem está participando e passo a palavra ao juiz Bruno Bodar.